Es El Exorcista, básicamente. Es que siempre tienen muy buenos riffs. Quizás es un vicio profesional, pero bueno, son cosas que pasan. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente la canción Dust to Dust de nuestro power trio favorito The Warning, de uno de sus discos que he escuchado poco y nada, que se llama Queen of the Murder Scene. Dust to Dust dice de la siguiente manera. Bueno, ya tenemos muchísima información hasta acá. Fíjate que se escucha el bajo muy bien ponderado. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Estamos en Si menor. ¿Cómo les gusta la tonalidad de Si menor, no? De hecho, se puede hacer el tema de Batman con esto, de la versión de Danny Elfman. Maravilloso. Continuamos escuchando. Ya me gusta esto. Y claramente no podían faltar los maravillosos power chords de la mano de Danny. ¿Qué es un power chord? Básicamente es un acorde que no tiene tercera. Solamente tocas la primera, la quinta y su octava. Aunque acá están arrancándolo en inversión. Y se escucha esta nota en particular, con lo cual no están solamente en Si menor, sino que están en Si frigio. Por este semitono que le da esta sonoridad tan árabe, si se quiere, ¿no? Porque el frigio tiene como esa característica, muy utilizado, por ejemplo, en el flamenco. El otro día estaba hablando con un amigo sobre The Warning, básicamente estábamos escuchando un poquito, le estaba mostrando algunas canciones y llegamos a una conclusión con la que creo que vas a estar absolutamente de acuerdo. Podrán gustarte más o menos las canciones, pero lo que es absolutamente innegable es que todas y cada una de ellas tienen un buen y poderoso riff. ¡Yes! 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 Que de hecho, en uno de los videos análisis que hicimos, fue una de las características que mencioné específicamente, es que siempre tienen muy buenos riffs. ¿Y qué es un riff? Es una pequeña idea que uno puede repetir insistentemente y se convierte de alguna forma en parte del alma de la canción. Como por ejemplo, que si lo tocas más agudo esto, es El Exorcista, básicamente. Si no hiciste todavía lo que te dije antes, ponete auriculares porque las cosas que pasan son tremendas. De hecho, esta sonoridad, entiendo que este es, si no es el primer disco, es una de las primeras producciones artísticas, por lo menos grabadas, que tiene The Warning. Así todo, esta sonoridad se me hace mucho más cercana a Keep Me Fed, por ejemplo, o a las últimas canciones que estuvieron publicando en su más reciente disco, que va a ser publicado oficialmente el mes que viene, porque estamos en julio todavía y en el mes de agosto sale el nuevo disco de The Warning, del cual ya han mostrado algunas canciones que hemos ido analizando, como por ejemplo Kerosene o Ego o Ritual, por ejemplo, que son todos temazos. Pero fíjate que acá la guitarra entra y está todo muy tranquilo, no está rompiéndose absolutamente todo. De hecho, no llegamos al estribillo siquiera, pero ya hay un clima muy interesante. Y atención siempre con los ear candies de The Warning, con los caramelitos para los oídos que van haciendo en la producción musical, porque en esta parte que siento que es el puente que va a desembocar en el estribillo, fíjate que es otra también de las características de The Warning, que tienen esta maravillosa capacidad de hacer 4 acordes de forma consecutiva, uno atrás del otro, y suena bien. Pero hay algo mucho más interesante que ocurre de fondo. Prestale atención a la guitarra. De hecho, el semitono es una de las características de esta canción también. Del polvo hacia el polvo. Y parece que en el estribillo van a mayor, ¿no? Como de repente se abre el panorama y uno siente que salimos de un poco de la oscuridad y va hacia el sexto grado, épico. Cuando estás en una tonalidad menor y estás muy ahí riffeando o manejándote por acordes más oscuros como el primero o el quinto menor
o el cuarto menor. De repente, si pasás a un acorde mayor, como el sexto en este caso, que es sol mayor, abre. Y son muy hábiles con las inversiones también. ¿Por qué? En el estribillo pasa esto: sol mayor, mi menor, si menor, re con bajo en la, para volver al sol. Entonces uno termina escuchando esta melodía, que de hecho es muy utilizada en otras canciones. Esto literalmente. Me hace acordar otra canción, que no me acuerdo el nombre. Si sabes a cuál me refiero, que va a ser muy difícil de sacar porque la tengo en la cabeza, pero no me acuerdo el nombre, por favor déjalo escrito abajo en los comentarios. Maravilloso todo lo que estamos escuchando. ¿Y viste la salida del estribillo que hicieron? Para volver a la estrofa nuevamente. Si algo tiene The Warning también es que son muy esquemáticas en la forma de la canción. Y con esquemáticas no es un término peyorativo, sino en el sentido de que uno puede identificar muy fácil y rápidamente cada una de las secciones. La primera parte de la introducción, que tenía solo el riff de bajo, la segunda parte de la introducción donde ya ingresaba la guitarra, las dos estrofas, el puente, el estribillo, la salida del estribillo para ingresar nuevamente en la estrofa. Son muy dinámicas y uno hace que pueda meterse en la canción inmediatamente. Ahora entiendo por qué me hace acordar más o me hace resonar más a las canciones más recientes. Fíjate sobre todo en la guitarra eléctrica cuando tiene mucha distorsión. Rítmicamente está metiendo muchos más cortes, pero no son cortes que dejan sonando las notas, sino que son mucho más cortados y con la cantidad de distorsión que tienen está muy bien hecho el trabajo y me suena muy similar a lo que estamos escuchando en las canciones más recientes, con lo cual quizás hay una vuelta o hay una suerte de diálogo con aquel primer disco. Esta parte es maravillosa y es más, no es el estribillo porque no tiene la sensación de estribillo, pero es un muy buen puente donde están mencionando básicamente el título de la canción y además van creando el clima con este puente, simplemente subiendo con los acordes para luego desembocar en el estribillo, que de hecho este es un movimiento muy de Warning. Vas a ver en varias canciones que tenés que es una forma muy inteligente de utilizar la escala menor, sexto grado, cuarto menor, primero, usando la escala menor natural. Nunca aparece un acorde dominante per se, lo cual es muy interesante porque para hacer rock ellas eligen otras alternativas y hacen un uso mucho más modal de las escalas que tienen a disposición. De hecho, aparece el modo frigio en el... que es maravilloso. Me gusta mucho esta canción. Si tenés alguna otra recomendación para hacerme sobre el disco Queen of the Murder Scene, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cualquier otra recomendación que sea de tu agrado. Hemos escuchado muchas canciones de The Warning, de hecho hemos analizado por completo su último disco Keep Me Fed, que si no viste esos videos todavía, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde fuimos al detalle y donde de hecho el si menor lo utilizan en más de una ocasión y en ese disco en particular utilizan una escala en la canción Sharks, si mal no recuerdo, que se llama frigio dominante, que es prima hermana del modo frigio que estamos viendo que aparece en esta canción. Con lo cual, todo muy rockero. Escuchaste los redobles de Pauli en la batería, ¿no? Hermoso. Las tres tocan maravillosamente bien y por el color de voz, esta canción la está cantando principalmente Pauli y es Dani la que le hace los coros. Si sabes de qué va la canción, sobre qué trata, también por favor dejalo escrito. No le estamos prestando atención a la letra porque en general lo que hacemos en estos videos es analizar la música, entrar en el detalle de la producción musical porque son las cosas que me interesan, pero es verdad que muchas veces dejo de lado la letra y siendo una canción es muy importante, pero si no el video creo que sería muy extenso. Así que si puedes hacer tu aporte será más que bienvenido. Y ahí aparece una voz de un varón, por lo que entiendo, que está hablando en español. Solamente llegué a comprender hermano porque está
por lo menos con los auriculares, un poquito tapada por la música, pero fíjate cómo sigue con el nivel de intensidad increyendo y luego la onda de audio se achica completamente. Si sabes de qué trata este audio, si es un audio tomado, sampleado y puesto aquí, a qué pertenece, o bien si es un audio original, entiendo que tendrá que ver con el contexto de la canción, pero en todo caso luego voy a sentarme a escuchar tranquilamente la pieza y también a leer la letra, porque a veces me cuesta mucho seguir la letra porque mis oídos se van naturalmente a lo que hacen los instrumentos. Quizás es un vicio profesional, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Escuchaste el delay de la guitarra? Viste que sale de esta parte C, podríamos decirle, y queda resonando de un lugar al otro unas pequeñas notitas que pertenecen al delay de la guitarra y hasta parece como que están corridas o están mal, básicamente porque son de la sección anterior y acá vuelven al puente donde han hecho prácticamente un break de la música, al menos la batería se ha ido completamente y eso da muchísimo espacio para poder generar un nuevo clima hacia el desenlace de la canción que veremos cómo se desarrolla. Hermoso también, fíjate cómo la guitarra semimuteada está muy dentro de los oídos y cómo ellas utilizan muy bien sus voces. De hecho, es una de sus características también, ¿no? Que cantan muchas cuartas y quintas, lo cual da mucho espacio para que uno pueda meter su propio sentimiento en la canción, porque al quitarte la tercera, básicamente, evitan decirte si el acorde suena más oscuro, más cerrado o más abierto, más brillante. En cambio acá, haciendo las quintas y las cuartas nada más, le da una sonoridad más guerrera, más hueca por momentos, pero es donde uno puede interpretar como quiera la canción, básicamente. Y cómo abre otra vez en el estribillo. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos hacer análisis más extensos o con menos cortes comerciales, recordá que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además las recomendaciones que hagas a través de ese medio van a ser tenidas en cuenta para que esos videos sean dedicados especialmente para vos. Estamos llegando al final de la canción Dust to Dust de The Warning. Fíjate cómo retoman motívicamente, pero ahora solamente vocalizándolo. Maravilloso, con 3 o 4 notas de Warning arma riff tremendos. De hecho, desde el primer análisis que hicimos, que fue de la canción Disciple, que ya tiene unos años, que si no lo viste te lo dejo por acá arriba debajo en la descripción, ya desde ese momento, que fue la primera canción que escuché de ellas específicamente para el canal, pude identificar esto que te decía antes sobre los riffs que tienen y las pequeñas melodías que construyen muy acertadamente con una forma completamente comprensible y que se te graba inmediatamente en la cabeza. Y acá están revalidando nuevamente la utilización del modo frigio, sí, frigio. Hermoso, me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a The Warning, esta vez con un disco que tengo muy poco explorado, así que voy a adentrarme un poquito más en él. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.